Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a dar inicio a este culto matutino. Dice la palabra del Señor en Salmo 100, versículo 4: Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Vamos a tener una oración de alabanza, hermanos. Padre nuestro, gracias te damos, Señor, por este día que nos has dado y porque nos permitiste abrir los ojos y nos permites escuchar este culto, Señor, para tu gloria y tu honra. Te pedimos que en esta mañana nos abras nuestros corazones y nuestro entendimiento para el mensaje que tú nos traes a través de nuestro hermano pastor, y que también este mensaje pueda ser compartido con aquellas personas que no te conocen, Señor. Quédate con nosotros en este culto porque te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La palabra del Señor en el Salmo 92, versículo 1 y 2. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantad salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Dice la palabra del Señor, hermanos, en Mateo, capítulo 28, del 18 al 20, la gran comisión. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a tener en esta mañana, hermanos, una oración por esta campaña que acaba de iniciar o va a iniciar. Es por una familia fuerte y feliz, PUFF, y que Dios prepare el corazón de cada invitado para recibir su mensaje. Vamos a tener esta oración. Padre nuestro, gracias, Señor, porque nos permites llegar hasta este momento, Señor, para poner en tus manos esta campaña que va a iniciar. Te pedimos que tú seas con nuestros hermanos que van a impartir esas conferencias, Señor, y que tú también seas con aquellas familias que no te conocen, Señor, para que por medio de nuestros hermanos ellos puedan llegar a recibir tu mensaje, Señor, y que como familia o como individuos de esa familia puedan aceptarte como Señor y Salvador. Te pido que abras los corazones de esas personas, que tú prepares también a nuestros hermanos, que tú seas quien hable por medio de ellos, que tú les pongas esas palabras para que nuestros invitados inconversos, Señor, puedan escuchar este mensaje y puedan llegar a tomar una decisión para conocerte, Señor. Gracias porque nos permites hacer esta campaña por este medio, Señor. Sabemos que aún tenemos una restricción
para poder juntarnos como hermanos en nuestras iglesias, pero aprovechamos las ventajas de los medios de comunicación para poder hacer extensiva tu obra. Te pedimos que seas con cada uno de nosotros y nuestros hermanos que van a participar en esa campaña, porque te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer en esta mañana, hermanos, el libro de Marcos, de los capítulos 12 al 25, y dice la palabra del Señor: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él respondiendo les dijo: es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a este hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. ¿Qué tal, hermanos? El Señor les bendiga
en este domingo precioso. Es domingo 31 de enero del año 2021. El Señor les bendiga. Vamos a iniciar tomando nuestra Biblia y decir la proclama de nuestra iglesia, que se encuentra el texto base, 2 Timoteo 3, 16 y 17. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por lo tanto, la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir, es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nada me impedirá hacerla parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Amén. Vamos a orar, hermanos. Nuestro buen Dios, te damos muchas gracias, Padre. Gracias, Señor, porque nos has bendecido, has cuidado de cada uno de mis hermanos y sus familiares. Te ruego, Señor, por aquellos que están pasando por necesidad física, por enfermedad, Señor, por contagio. Fortalece, Señor, sus cuerpos. Te lo ruego, Padre. Bendícelos, Señor, recobrando su salud, Padre. Permite que ellos puedan honrar y glorificar tu nombre cuando sea de vuelta su salud, Señor. Que uses los médicos, los tratamientos, los remedios, Señor. Todo está a tu alcance, Padre. Bendice a tus hijos, Señor. Y gracias porque no confiamos en el médico, en la medicina o en el remedio, sino confiamos en ti, Señor. Que todo tiene un propósito en nuestra vida. Te queremos también agradecer, Señor, porque pronto iniciaremos el proyecto PUF por una familia fuerte y feliz. Te ruego, Señor, que tú bendigas a las familias que hemos estado orando por ellas. Bendice a cada una de ellas, Señor, y permite que el número de hijos tuyos crezca, Señor, a través de esta campaña en la cual queremos anunciar tu palabra, Señor. Usa, Señor, las conferencias, pero, Señor, sobre todo usa tu palabra, que inspire, Señor, a los que van a dar las conferencias. Bendice, Señor, tu palabra y glorifícate, Señor. Bendice esta campaña, pues, Señor, te lo ruego en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, gracias a Dios. Seguimos en Marcos, la serie que hemos titulado Marcos, discípulos de Cristo. El lema se encuentra en Marcos 1:17 y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Nuestro texto, el texto en que vamos a meditar hoy, es en Marcos 14, versículos 12 al 25. El título del sermón, mis hermanos: Viviendo el memorial con esperanza. Los que aman a Jesús se renuevan y esperan su regreso. Está un poco largo, ¿verdad? Pero fíjense, la primer parte es lo básico. Viviendo el memorial con esperanza. Bien, ¿qué es lo que me gustaría que nos lleváramos en nuestro corazón? Al recordar la obra gloriosa de nuestro Señor Jesús, cuando Él sacrificó su vida y se dio en sacrificio por cada uno de nosotros, muriendo en la cruz del Calvario, pero resucitando al tercer día. Su pueblo redimido se renueve y lo esperen con alegría, con gozo, proclamando su venida. Por lo que el Espíritu y la Iglesia dicen: ven, Señor Jesús. Eso está en Apocalipsis, el último capítulo de la Escritura. La Escritura dice, y el Espíritu y la Iglesia dicen: ven, Señor Jesús. Maranata. Cristo viene, hermanos. Bien, déjeme iniciar de esta forma. Ya vimos la semana pasada, hermanos, meditamos en lo que significa ser impregnados del grato olor de Cristo. Hemos llegado hasta el capítulo 14. Avanzamos la semana pasada del versículo 1 al 11. Por lo que hoy buscaremos la enseñanza de los versículos 12 al 25. Este capítulo es un pasaje bíblico que refleja mucha acción. Sin embargo, como ya vimos, ya no fue Jesús el que tomó la iniciativa
en algunos tramos de este relato bíblico, sino que fueron otros, tanto amigos como enemigos, los que ejercieron en acción sobre el Señor Jesús. Había llegado el momento de la infame traición y ser entregado a sus enemigos, por lo que Marcos nos presenta a los principales sacerdotes y los escribas tramando la muerte de Jesús. Los primeros versículos 1 y 2 de este capítulo 14. También nos presenta un cuadro hermoso de María de Betania cuando derramó el perfume sobre la cabeza de nuestro Señor Jesús. Grato olor. En los versículos 3 al 9 de este capítulo 14. Pero también nos presenta otro cuadro. Judas, que planeó la traición para entregarle al Señor Jesús. Versículo 10 y 11. Por lo que hoy meditaremos en este bello pasaje y veremos cómo Jesús cómo se preparó el Señor para la última Pascua e instituir la primer cena conmemorativa, la primer cena del Señor, la primer Santa Cena, de la cual Lucas 15:22 nos expresa el sentimiento del Señor Jesús, que dice: «Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca». Entre tanto, veamos a Jesús moviéndose con sus discípulos, pero también Judas no se quedó quieto. Judas se movió en la oscuridad y conspiró para que Jesús muriese. Su trama incluía esperar por el momento más conveniente, más oportuno para traicionarle. Pero Jesús trastornó sus planes, según el relato de Juan capítulo 13, versículo 27, cuando los discípulos le preguntaron quién iba a ser el que le entregara. Y dice que el que le meta en el plato, ¿verdad? Jesús dijo: «Lo que vas a hacer, hazlo pronto», le dijo a Judas Iscariote. Así que es posible que Judas haya ido rápidamente a informarles a los enemigos de Jesús para que estos actuasen rápidamente, porque su plan había sido descubierto. Jesús podría intentar salir de la ciudad según Judas. En consecuencia, reunieron a los soldados inmediatamente y salieron para detenerlo. Marcos nos lleva ahora a la noche en la que Jesús celebró la última Pascua con sus discípulos. El momento se reviste de mucha importancia, porque fue entonces cuando sus discípulos, el Señor Jesús se despidió de ellos. Después de cenar, irían al huerto de Getsemaní, donde el Señor sería arrestado y los discípulos dispersados. Así que no volverían a verse hasta después de la resurrección. Por otro lado, Marcos da mucho relieve a aquella cena por algo especial, porque en ella se celebraba la Pascua y se comía el cordero que había sido sacrificado unas horas antes. No debemos de olvidar que tanto la Pascua como el cordero eran símbolos que iban a cumplirse en el Señor Jesús. Podemos ver 1 Corintios 5:7, donde dice que el Señor es nuestra Pascua. Pero una vez más, Marcos va a mostrarnos grandes verdades por medio de fuertes contrastes. Todos sabemos que en el judaísmo la Pascua era una fiesta anual en la que se celebraba la liberación que Dios se había hecho de los israelitas cuando estaban cautivos en Egipto. Además, era un tiempo de comunión y solidaridad entre el pueblo, que se expresaba en una comida fraternal. Pero Cristo vivió aquella Pascua de una forma muy diferente. Por un lado, Marcos coloca la celebración entre dos anuncios. Uno de traición, que ya sabemos quién lo traicionó, y otro de abandono, que ya sabemos quién lo abandonó. Lo triste de esto es que eran dos de sus discípulos, lo que resalta la soledad de Cristo, acrecentada aún más por el relato del huerto de Getsemaní, donde Jesús quedó solo en oración. Y por otro lado, después de esto, vino su arresto. Con lo que nos muestra que para Jesús aquella hora no fue de fiesta ni de liberación. Y viendo todo esto,
Aún nos parece más significativo que Jesús pronunciara al sentirse de esa manera, al sentarse allí en la mesa: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca. Lucas 22:14. Bueno, hermanos, teniendo todo esto en mente, vayamos y meditemos en el pasaje de Marcos 14, del 12 al 25, y veamos en primer lugar los preparativos para la cena pascual. Preparémonos para la comunión con el Señor. Preparémonos para la comunión con nuestro Señor. Marcos 14, versículos 12 al 16. Dice así la palabra de Dios. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comamos la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle. Y donde entrare, decida al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Preparémonos para esta comunión con el Señor. Las fiestas de la Pascua estaba unida a la fiesta de los panes sin levadura. La Pascua solo duraba un día, el primer día, y era el día en que se sacrificaba al Cordero Pascual. Mientras que la fiesta de los panes sin levadura duraba 7 días más. Levítico 23, 5 y 6 nos dice: en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis pan sin levadura. Ambas fiestas se celebraban juntas, y por esta razón podemos encontrarnos que los evangelistas se refieren indistintamente a esta semana como la fiesta de Pascua o la de los panes sin levaduras. Marcos nos aclara que la noche en que Jesús cenó con sus discípulos fue la misma en la que sacrificaron el cordero de la Pascua, o sea, el primer día, lo que nos coloca en el primer día. Hermanos, no debemos dejar de notar la importancia del hecho de que ese era el día cuando se sacrificaba al cordero de la Pascua. A lo largo del pasaje veremos que intencionalmente el escritor Marcos relaciona el cordero sacrificado de la Pascua con el sacrificio del Señor Jesús. El verdadero Cordero de Dios iba a realizar unas horas después ese sacrificio. Notemos esta relación. En ambos casos, fue por medio de la sangre de un cordero que aquellos que pusieron su confianza en ella fueron libertados de la ira de Dios. En ambos casos. En Egipto, los israelitas se pusieron la sangre en el dintel y en los postes de las puertas de sus casas. No fueron heridos por el ángel exterminador. Podemos verlo en Éxodo 12, 22 y 23. De la misma manera, aquellos que confían en el sacrificio de Cristo y son lavados por su sangre, también serán liberados de la ira venidera. Son salvos, perdonados. Además, ambos casos, el sacrificio del Cordero Pascual marcaba el fin de la esclavitud y el comienzo de un nuevo pueblo libre. En el caso de Israel, significaba el fin de la esclavitud de Egipto y comenzó su vida como nación. Éxodo 12, 1 al 3 y Deuteronomio 16, 1. Y por lo tanto, el sacrificio de Cristo puso fin a la esclavitud del pecado y da comienzo a una nueva vida en Cristo. Da comienzo de un nuevo pueblo, la iglesia. Amén. Por lo que la iglesia es el lugar preparado para tener comunión con nuestro Señor. Ya hemos dicho que la iglesia no es el templo, no es el edificio, sino la reunión o asamblea de los creyentes. Por lo que la iglesia la conformamos los creyentes en Cristo. Preparémonos para estar en comunión con nuestro Señor. Los discípulos preguntaron a Jesús:
¿Dónde quería que fuera a preparar para que comiera la Pascua? Sin duda su preocupación era razonable, sobre todo si tenemos en cuenta que miles de judíos habían llegado en esos días a Jerusalén con el mismo propósito, lo que hacía que la ciudad estuviera abarrotada de peregrinos que ocupaban todos los alojamientos. Pero Cristo no había dejado nada a lo improvisado, así que envió a 2 de sus discípulos. Lucas nos dice sus nombres, era Pedro y Juan, Lucas 22:8. Con instrucciones precisas. Estos son hombres de una característica especial, hombres de plena confianza del Señor Jesús. Con instrucciones precisas para encontrar el lugar donde deberían preparar la Pascua. Notemos, sin embargo, que no les indicó una dirección exacta, concreta, sino que les dio indicaciones que les llevarían a ella. La razón para esto la tenemos que encontrar en el hecho en que en aquellos días Jerusalén era un lugar hostil para Jesús. Había peligro inminente para Jesús. Y que muchos allí estaban buscando la ocasión para prenderlo de forma clandestina. Así que, salvo estos 2 discípulos, nadie sabía el lugar exacto donde se iba a reunir. Y por supuesto, tampoco Judas, que no habría tardado en utilizar esta valiosa información para cumplir con el trato que había hecho con los principales sacerdotes, para entregarles a Jesús. Todo era muy, muy tenso y triste. Estaban en Jerusalén, la propia ciudad del rey, pero las autoridades religiosas habían puesto precio a la cabeza de Jesús, y la ciudad se había convertido en el cuartel de mercaderes, mercenarios, quienes estaban listos a echar mano a Jesús y ser parte de la rebelión contra el rey, contra el Mesías. Por otro lado, esta circunstancia nos sirve también para aprender que el Señor no siempre guía a sus siervos dándoles indicaciones directamente en el lugar concreto a donde los va a llevar, sino que en muchas ocasiones utiliza circunstancias y personas para conducirlos allí. Por eso, se hace imprescindible y necesario tener una voluntad rendida a su palabra y estar preparados en todo momento, hermanos. Es por eso que el llamado es a prepararnos, hermanos. Estemos preparados para encontrarnos con Jesús. En cuanto al aposento, no sabemos quién era la persona que lo puso a disposición del maestro y sus discípulos. Pero suponemos que era un lugar espacioso y bien preparado, porque el Señor lo dijo así. También se nos dice que el aposento ya estaba dispuesto, así que se hallaría provisto de mesas y divanes, además de los vasos y otros enseres necesarios. Siguiendo las indicaciones de la ley, el dueño de la casa lo habría limpiado anteriormente y estarlo listo, dispuesto, sin nada que lo contaminara, para realizar este ceremonial. Pero aún así, los discípulos todavía tendrían que realizar diferentes preparativos, en especial todo lo relacionado con el cordero que habrían de comer. Ellos tendrían que conseguir un animal que habrían de llevar al templo donde lo matarían. Luego el sacerdote recogería la sangre del cordero y lo rociaría sobre el altar. Después lo despellejaría, ¿verdad? Y lo extraería las entrañas y la grosura, que también serían quemadas sobre el altar. Luego los discípulos llevarían el cordero a la casa para asarlo. Y todo esto hay que añadir también algunas compras que tendrían que realizar, como el pan sin levadura, las hierbas amargas, el fruto de la vid, etc. Esto nos enseña toda una preparación por lo que nosotros, como pueblo suyo, debemos de prepararnos para celebrar la cena del Señor, pero también espiritualmente, hermanos, permaneciendo siempre, no importando las circunstancias, permanezcamos firmes en el camino del Señor, dentro de su voluntad, amando al Señor con todo nuestro corazón. Cuando estuvo listo, ya en la noche, Jesús llegó allí con los 12 para comer la Pascua, en recuerdo de la salida de la esclavitud de Egipto y como signo de amistad entre los discípulos. Era algo muy especial esa cena para el Señor. Una vez en el aposento alto, todos se sentaron a la mesa
Y como parece que solo estaban el Señor Jesús y ellos, el Señor Jesús, dice la Escritura, que agarró una cubeta de agua y se dispuso a lavar los pies de los discípulos. Dice textualmente, poniéndose un lebrillo, comenzó a lavar los pies de los discípulos. Juan 13, versículo 4 y 5. Después de esto, él también se sentó a la mesa. Bueno, realmente habría que decir se reclinó en la mesa, pues que ellos comían casi acostados en los divanes, apoyándose sobre su brazo. Este detalle es importante comprenderlo, porque algunas escenas de lo que ocurrió más adelante en esa noche nos van a indicar esto. Mis hermanos, la segunda ordenanza que el Señor dejó a los suyos es que recordáramos este acto, que es un acto simbólico y sublime. Jesucristo nos enseñó a prepararlo con todo detalle, pues simbolizamos su sacrificio en la cruz y su sangre derramada para perdón y limpieza de nuestros pecados. Por lo que dispongámonos y que nazca el deseo de Jesús en nuestro corazón y digamos como Jesús: cuánto deseo estar con mis hermanos, cuánto he deseado comer con vosotros, dijo el Señor allá en Lucas 22:14. Preparémonos pues para cuando podamos reunirnos, toda la iglesia, unidos en la celebración de la cena del Señor, hagámoslo viviendo el memorial con esperanza. Los que aman a Jesús se renuevan y lo esperan. Amén. Pasemos al siguiente punto, hermanos. En segundo lugar, hablemos del anuncio de la traición de Judas. Marcos 14, 17 al 21. Dice la palabra: y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirse uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él respondiendo le dijo: es uno de los 12 el que moja conmigo el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito en él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a este no haber nacido. En esa noche, hermanos, el Señor iba a anunciar algo importante: el establecimiento de su nuevo pacto. Y fue entonces cuando sacó a la luz que Satanás había logrado infiltrar en aquel aposento alto a un traidor, que estudiaba cada uno de sus movimientos con el fin de entregarlo a los principales sacerdotes para que lo matasen. Sin embargo, aunque pareciera que esto era sorprendente, contrario a los planes de Dios, podría decirse que no, al contrario. Esto era parte del plan de Dios. En realidad iba a ser para cumplir la palabra del Señor. Nada de lo que allí estaba ocurriendo quedaba fuera de los planes de Dios. Y aún el hecho de que fuera uno de los discípulos íntimos del Señor, esto también había sido anunciado antes por la Escritura. El Salmo 41:9 nos dice la Escritura: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Otro detalle importante es que cuando Jesús se refiere a la persona que lo iba a entregar, dijo de él que era alguien que come conmigo. Y el Salmo confirma: el que de mi pan comía. Judas nunca se había negado a comer del pan de Cristo. De hecho, durante su última Pascua, Jesús le dio un bocado de pan mojado en la salsa y él no lo rechazó. Juan 13:26. Sin embargo, estaremos equivocados si creemos que la actitud de Judas ha sido un caso aislado de traición contra el Hijo de Dios. ¿Cuántas personas hay que aceptan las bendiciones que Dios les ofrece, pero que después no tienen ningún tipo de amor hacia Él y tampoco dudan en rechazarle? No debemos olvidar que este mundo ha sido creado por Dios y le pertenece a Él, y por lo tanto, todo cuanto podemos disfrutar aquí, se lo debemos a Él. Sin embargo, millones de personas no dan ninguna muestra de agradecimiento, ni de amor, ni de lealtad hacia nuestro Dios. De hecho, lo ignoran completamente, y algunos hasta enemigos abiertamente son de Él.
y no están dispuestos a declararle ni a aceptarle por nada en el mundo. Son como Judas, que no puso ningún tipo de reparo para aceptar los altos privilegios que Jesús le había dado, pero que todo lo que fue capaz de hacer fue fingir amor y enemistad hacia él. Si lo pensamos bien, la actitud de Judas es un pecado muy antiguo y común. Ya en el huerto del Edén, Satanás tentó a Adán y a Eva, ¿se recuerdan? Haciéndoles creer que podían disfrutar de la vida independientemente de Dios, sin tenerle en cuenta a Él ni a su palabra. Les hizo creer que si comían del árbol del bien y del mal, ya no necesitarían a Dios y podrían seguir disfrutando de todas las demás cosas a un nivel superior. De hecho, lo que les estaba planteando era que el verdadero obstáculo para disfrutar plenamente de la vida era Dios mismo y sus absurdas prohibiciones. Adán y Eva creyeron esta mentira e intentaron disfrutar de los regalos de Dios sin tomar en cuenta a Dios. A partir de ahí, Dios era un estorbo para disfrutar plenamente. Y básicamente, era la actitud de Judas. Recibía los regalos de Cristo, pero no quería tener amistad con Él. De hecho, llegó a pensar que Jesús era el obstáculo que tenía Él para cumplir sus propósitos personales. Y por eso no dudó en venderlo por unas cuantas monedas. Este es el pecado más característico del mundo, la traición. Pero Dios quiere crear un pueblo santo, con una actitud completamente diferente. Él nos da muchas cosas bellas y quiere que las disfrutemos abundantemente, pero dentro de una relación de amistad con Él. En esto consiste la verdadera santidad. Judas participaba de la Pascua junto a Cristo simulando amistad. De hecho, ya llevaba mucho tiempo haciéndolo, pero esto había desembocado en una actitud de amargura y resentimiento, que finalmente lo llevaron a traicionarle. Y cuidado, porque cuando se finge espiritualidad, sin haber nacido de nuevo, tarde o temprano se termina por manifestar lo que es en realidad un no convertido. Todavía está viviendo en sus delitos y pecados. Pero por supuesto, Cristo sabía lo que estaba ocurriendo en la mente y el corazón de Judas y anunció su traición antes de que ésta ocurriera para que los demás discípulos supieran que no había sido engañado por él. Juan 13:21. Una vez más, vemos que Jesús tenía el control absoluto de la situación y que nada lo agarraba por sorpresa. El Señor declaró en sí mismo, en ese mismo momento, cuál de los 12 discípulos era el que le iba a entregar. Lo dio y le dio la oportunidad a Judas, ¿verdad? Dándole a cada uno de ellos que se examinaran a sí mismos. Notemos también que ninguno de ellos pensó que Judas pudiera ser el traidor. Y como era de esperar, él también preguntó lo mismo que los demás. ¿Soy yo, maestro? Eso lo vemos en Mateo 26:25. Pero estaba claro que aunque con su hipocresía había conseguido engañar a sus compañeros, no había podido ocultar sus verdaderas intenciones a Cristo. Jesús, respondiendo al discípulo amado, le dijo en Juan 13:26-27, porque Juan le preguntó por intermedio de Pedro. Pedro le dijo a Juan: dile al maestro que quién es. Y entonces aquí el Señor le contesta: a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote. Y después del bocado, dice la Escritura, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo a Judas: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Dice la Escritura que cuando Judas hubo tomado el bocado, salió de la reunión. Juan 13:30. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y ya era de noche. Fue entonces que no participó de la cena conmemorativa y fue a ponerse de acuerdo con los enemigos de Jesús para luego traicionar y entregar a Jesús en manos de sus enemigos. Todo cuanto le estaba sucediendo al Hijo del Hombre era lo que estaba escrito acerca de él. Pero sin embargo, esto no anulaba la culpa del hombre que le entregaba en aquella crucifixión. Ay de aquel hombre por quien es entregado el Hijo del Hombre. Esto es así porque Dios en su soberanía nos ha dado voluntades
que son libres. Somos libres de elegir, con el fin de que lleguemos a conocerle y entablemos con Él una relación de amistad y de amor. Él no nos ha hecho como robots que están determinados por un programa establecido de antemano, ¿verdad? Una programación especial, eso tienes que hacer y se acabó. No, somos libres de voluntad propia. Es por eso mismo, por esa misma razón, que somos responsables de todas aquellas elecciones y decisiones morales que tomemos. Aunque por supuesto, Dios no deja de invitarnos por su amor y su gran misericordia, y también de advertirnos por medio de su palabra. Por lo tanto, debemos pensar en Judas no debemos de pensar en Judas como un robot destinado a cumplir la profecía, sino como un hombre que con su pecado desperdició, menospreció las oportunidades que Dios le dio. Judas podía haber evitado hacer lo que hizo, y por esa razón Jesús le advirtió discretamente cuando todos estaban sentados a la mesa y le ofreció el bocado de pan especial al final de la cena como una muestra de su amor, en un último intento de persuadirlo para que cambiara. Pero Judas rechazó la advertencia y tomó el amor de Jesús, y esto abrió la puerta para que finalmente Satanás entrara en él y traer para sí el cumplimiento de lo dicho por Jesús. Bueno le fuera a aquel hombre no haber nacido. Y como sabemos, la actitud de Judas no tardó en traerle mucha miseria, remordimiento y por fin suicidio. Qué triste. Pero vayamos a la institución de la Cena del Señor. En tercer lugar, hermanos, participemos, hermanos, la mesa está servida. Veamos la institución de la Cena del Señor. Marcos 14, 22 al 25 nos dice: y mientras comían tomó pan, y habiéndolo bendecido lo partió. Se lo dio a ellos y dijo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa, después de dar gracias, se la dio a ellos, y todos bebieron de ella. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos. De verdad os digo, ya no beberé más del fruto de la vid, hasta aquel día, cuando lo beba de nuevo en el reino de Dios. Concluyendo la cena pascual, Jesús tomó el pan y el fruto de la vid, dice la palabra, y les dio nuevo significado, instituyendo lo que conocemos como la Cena del Señor, o la cena conmemorativa, o la Santa Cena, hermanos. Lo primero que notamos es la sencillez, tanto en la narración como en lo que hizo Jesús. Qué bueno hubiera sido que los hombres no se hubieran desviado de esta sencillez al celebrar la cena que Jesús instituyó sencillamente y solemnemente. Por otro lado, si presentamos la debida atención, hermanos, nos daremos cuenta de que con unas pocas palabras, Jesús hizo referencia a los tres textos más importantes y cruciales del Antiguo Testamento. El antiguo pacto del Sinaí, Éxodo 24, 3 al 8. El nuevo pacto anunciado por el profeta Jeremías 31 al 34. Y finalmente, la promesa del siervo de Dios que carga con el pecado de muchos y así obtiene la salvación para ellos, y que encontramos en Isaías 53:12. Como veremos, Jesús instituiría una nueva celebración sobre las brasas agonizantes de la antigua fiesta de Pascua. Erigiría un nuevo monumento, no de bronce ni de marfil, sino un monumento que colocara en el lugar central los elementos perecederos como el pan y el vino, pero a la persona de Cristo, a Jesús, eterno Señor y Salvador. Por lo que la Pascua del Antiguo Testamento, hermanos, había sido establecida proyectándose como una esperanza hacia el futuro, a la venida del Cordero de la Pascua, a la venida de Cristo, a la llegada del Cordero de Dios que quita del pecado del mundo. Y ahora la nueva fiesta, la nueva celebración, el memorial de la Cena del Señor, miraría retrospectivamente hacia su muerte en la cruz del Calvario, a favor de cada uno de nosotros, y nos da el privilegio de celebrar con gran alegría
y vivir la esperanza gloriosa de su regreso. Gocémonos cuantas veces participemos de ella, contemplemos la sencillez y la solemnidad de esta celebración y ordenanza dada por Jesús a su iglesia. El Señor dio gracias, dice la palabra. Dio gracias. El Señor comenzó dando gracias. En griego gracias significa Eucaristía. Es importante subrayar este hecho, porque muchos han interpretado mal, sin base bíblica, lo que Jesús hizo no fue consagrar el pan y el vino, cuando en realidad lo único que hizo fue dar gracias a Dios, agradecer a Dios. Pero en esas circunstancias tan adversas y dramáticas, por lo que Jesús pasaba en ese momento, ¿cuál era la razón por la que podía dar gracias, hermanos? Sin duda, su actitud nos sorprende y nos anima, porque nosotros normalmente no actuamos así, pero Jesús era diferente, era perfecto, tenía una comunión íntima con el Padre, a pesar del profundo dolor que inundaba su alma, y viendo con claridad que la obra de la cruz se disponía a realizar, iba a implicar la separación temporal de su Padre. Mateo 27:46 nos dice: Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús ya se veía ahí en la cruz del Calvario. Sin embargo, también podía ver la forma anticipada, que el cumplimiento de esa obra encomendada serviría para glorificar al Padre, y el poder hacerlo le llenaba de gratitud, a pesar del hondo sufrimiento. Juan 17:4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Además, Jesús sabía que el Padre no le abandonaría a la muerte. Salmo 16:10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y por eso podría dar gracias anticipadas, pensando ya en su victoria, ya en su resurrección. Y de la misma manera, sea cual sea nuestra situación, al participar de la cena del Señor, en Cristo y en su obra a nuestro favor, siempre podemos encontrar motivos para la gratitud, mis hermanos. Por lo que expresar nuestra gratitud es celebrar a Cristo. Otra de las palabras que el Señor Jesús usó en el establecimiento de la cena conmemorativa fue: este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Había diferentes interpretaciones sobre lo que Jesús quiso decir con estas palabras, por lo que nosotros debemos entenderlas claramente, como el pan y el vino eran símbolos de su cuerpo y de su sangre. Nunca, en ninguna manera, se transformaban en cuerpo y sangre. Pensábamos también que Cristo está presente en espíritu, no solo en la Santa Cena, sino en todo lugar donde invocamos su santo nombre. Cuando invocamos el santo nombre del Señor, se hace presente. Mateo 18:20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo, dice el Señor. Sabemos que hay quienes sostienen que en el momento en que el sacerdote consagra los elementos, son realmente transformados en el cuerpo y la sangre literales de Cristo, juntamente con su alma y su divinidad. Ellos le llaman transubstantación. Transubstantación. Por otro lado, también se piensa que es la presencia real de Cristo en el pan y el vino durante el ritual. Cristo es ofrecido en sacrificio expiatorio para perdón de pecados. Según esta iglesia y los que creen esto, este nuevo sacrificio es incruento, es decir, sin sangre, y sirve para actualizar, según ellos, el sacrificio cruento de Cristo, reportando los mismos beneficios que el primero. Evidentemente, cualquier persona que lee la palabra de Dios sabe que esto no es verdad, y no necesita ser un experto en teología, por lo que no hay un solo registro bíblico en el cual se posesionen estos argumentos. Y por lo tanto, las palabras de Cristo dieron origen a este sistema doctrinal tan complejo según ellos. El Señor Jesús, el Evangelio es sencillo y claro, hermanos. La cena del Señor es una ordenanza sencilla y clara, pero muy especial. Ha sido necesario muchos siglos para que la sencillez de la cena que Jesús instituyó
y que los primeros discípulos practicaran, llegara a convertirse en lo que hoy unas iglesias lo hacen como un rito tan complicado. En este punto es importante que consideremos varias cosas. Si realmente se produce la transformación del pan y del vino en el cuerpo y la sangre, este sería el único milagro de todos los que hizo el Señor que no puede comprobarse. No ha sido comprobado. Y si eso que todos y a todas horas lo hacen, jamás se ha convertido la sangre, el vino en la sangre del Señor. Jamás se ha convertido en lo que llaman hostia en el cuerpo del Señor Jesús. Por ejemplo, cuando Jesús convirtió el agua en vino durante la boda de Canaán de Galilea, el maestresala, después de probarlo, dijo: ¡ah, caramba, qué excelente vino! Comprobado. Pero en el rito que hacen aquellos que dicen que se convierte el pan y el vino en la sangre y el cuerpo del Señor Jesús, no sucede, y no ha sucedido, ni sucederá. Cuando leemos la palabra de Jesús, lo más razonable es pensar que se estaba refiriendo al pan y al vino como un símbolo de su cuerpo y de su sangre. Esto es así por varias razones. Primeramente, el Señor empleó un lenguaje similar en otras muchas ocasiones. ¿Se acuerdan? Yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la luz. Si alguno tiene sed, venga a mí. Y en todas ellas nos damos cuenta que estaba usando un lenguaje metafórico. ¿Por qué en esta ocasión tenía que ser diferente? En segundo lugar, no debemos olvidar tampoco que en aquel momento estaban celebrando la fiesta de la Pascua y que todo lo que había ahí era simbólico, eran símbolos que servían para recordar o conmemorar la Pascua de sus antepasados que habían celebrado antes de salir de Egipto. Además, la sola idea de comer literalmente el cuerpo y la sangre de Jesús habría resultado absurda. Esto lo creían, posteriormente lo creyeron los romanos, hermanos. En el primer siglo acusaban a los cristianos de ser caníbales, porque decían ellos comen el cuerpo y la sangre de Cristo, pero no sabían a qué se refería. Son solo simbolismos y representaciones, por lo que no olvidemos tampoco que un judío ya tenía prohibido beber sangre, Levítico 3:17. Y por último, en aquella noche Cristo estaba presente entre ellos, por lo que necesariamente entendían que era, al referirse al pan y el vino como su cuerpo y su sangre, tuvieron que interpretar por lógica que era un símbolo que Jesús estaba usando. Tampoco debemos olvidar que la salvación y todos los beneficios de la gracia de Dios son dados por la fe en Cristo y en su obra en la cruz del Calvario, y no por comer pan o vino. Cuando en otra ocasión Jesús dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Juan 6:53. Algunos se escandalizaron, dice la palabra, de estas palabras porque las interpretaron literalmente. Y él tuvo que aclarar: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6:63. Ellos debían entender de esta forma, de hablar una ilustración de lo que significa la fe en Cristo. Jesús, cuando dijo: el que come de mí y bebe mi sangre tiene vida eterna, quiso decir: el que cree y me recibe tiene vida eterna. En cuanto a la afirmación de que lo que hace la iglesia tradicional de que la cena del Señor es la actualización del sacrificio de Cristo, basta recordar las afirmaciones que encontramos en la carta de Hebreos, en la que con toda claridad se nos dice que su sacrificio fue único e irrepetible. Único e irrepetible. Hechos 10, 12 y 14. Asimismo, cualquier idea de un sacerdote que oficia el renovado sacrificio de Cristo es totalmente ajeno a la enseñanza del Nuevo Testamento. Esto se llama herejía. Por último, cuando el apóstol Pablo dio diferentes explicaciones acerca de cómo los cristianos deberíamos de celebrar la cena del Señor, citó las palabras que Jesús en las que por 2 veces dijo: haced esto en memoria de mí. 1 Corintios 11, 24 y 25. Lo que confirma el carácter simbólico del pan y del fruto de la vid, que nos sirven para recordar o hacer memoria de los beneficios obtenidos por Cristo mediante su muerte en la cruz del Calvario. Además dijo: hacerlo esto, dijo el Señor, hacedlo hasta que yo venga. ¿Sí? Hacedlo esto hasta que Él venga. 1 Corintios 11, 26. Por lo tanto, al tomar el pan y el fruto de la vid, reconocemos que Cristo no está presente en forma literal entre nosotros, sino que esperamos su venida, por lo que el llamado es a vivir el memorial con esperanza. Los que aman a Jesús
se renuevan y esperan su regreso. Amén. Pasemos al siguiente punto. El cuarto punto, hermanos. ¿Podrían participar cualquiera de la cena del Señor? ¿Participarían todos? Marcos 14:23 nos dice la palabra de Dios. Tomó pan y les dijo, les dio la copa y bebieron de ella todos. Como ya hemos dicho, el tomar el pan y el fruto de la vid simboliza nuestra comunión con Cristo, pero también implica la comunión con los creyentes. Esta comunión con los hijos de Dios. Tenemos que estar unidos en la misma fe, por lo que hay diferentes posturas en cuanto a la cena del Señor. Puede ser de tres formas. Puede ser una cena del Señor abierta, cerrada, semiabierta o semicerrada. Esto es decisión de cada iglesia. La postura de la cena del Señor abierta es dejar que todo el mundo participe, no importando nada, solo con que respire y puede participar. Contrario a lo que el Señor Jesús enseñó, Él participó solo a sus discípulos en comunión, ya que Judas Iscariote salió y no participó en la cena del Señor. La postura cerrada es solo celebrar los miembros de la iglesia local. Y esa decisión es decisión de la propia iglesia. La siguiente forma de práctica de llevar esta ordenanza es la semiabierta o semicerrada. Consiste en participar a los miembros de la iglesia e invitar a otros miembros de otras iglesias presentes que sean de la misma denominación, fe y práctica, que estén en comunión con su iglesia, a que participen en ese momento, en el memorial. 1 Corintios 10, versículos 16 y 17 nos dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo un solo pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Otra de las preguntas que nos hacen muchas veces, ¿qué quiso decir que por muchos será derramada? Bien, ahora, ¿quiénes son los muchos? Por los que Cristo derramó su sangre. La palabra nos presenta a Jesús como el Salvador del mundo y su sacrificio a disposición de todas las personas que en Él crean. Nos lo dice y certifica Juan 3:16 y 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Podemos decir que en aquella hora Jesús estaba tomando para sí el pecado de todos los pecadores de todos los tiempos. Además, en esta última cena, solo había judíos convertidos al Señor Jesús. El Señor también estaba pensando e incluyendo a los gentiles. Vayamos a Juan capítulo 11, versos 51 y 52. Jesús había de morir por la nación judía. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en una a los hijos de Dios que estaban dispersos, o sea, a todos los gentiles. Por lo tanto, su sangre derramada sellaba un nuevo pacto, no solo en el pueblo de Israel, sino que con la humanidad entera. A diferencia del nuevo pacto, no es que Dios haya cambiado su ley. Cuando decimos el nuevo pacto, no es que Dios haya anulado el pacto antiguo, no. La diferencia en el nuevo pacto no es que Dios haya cambiado su ley, puesto que el carácter moral de Dios sigue siendo el mismo, y sus exigencias para con el hombre tampoco han sido rebajadas. La diferencia está en que el nuevo pacto, Dios da un nuevo corazón al hombre, que desea agradar y sujetarse a los principios de Dios. Le provee de una nueva naturaleza. De hecho, le da la verdadera naturaleza de Dios y también le provee un nuevo poder para cumplir con la ley por medio del Espíritu Santo. El apóstol Juan denomina a este proceso el nuevo nacimiento. Juan 3, del 3 al 6. Durante la última cena, Jesús tomó la copa y dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. No solo estaba inaugurando una nueva ceremonia, una nueva celebración, una ordenanza, sino que estaba dando comienzo a la era del Nuevo Testamento, la llegada del cumplimiento de la promesa hecha por Dios
por medio de los profetas, según la cual Dios establecía un nuevo pacto sellado por la sangre de Jesús. Esta es una de las razones por las que el autor de Hebreos afirma que Jesús es mediador y fiador del nuevo pacto. Podemos ver Hebreos 7:22, Hebreos 8:6, Hebreos 9:15, Hebreos 12:24. Dice la palabra: no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que la beba nuevamente en el reino de Dios. Al entregar a sus discípulos la copa del nuevo pacto en su sangre, Cristo estaba inaugurando su reino, al que serían admitidos todos los que aceptaran la redención por su sangre. El establecimiento de esta fase espiritual de su reino no necesitaría esperar hasta su segunda venida, sino que comenzará inmediatamente en los corazones de todos aquellos que acepten este nuevo pacto en la sangre de Jesús. Así que, en cierto sentido, cuando volvamos a celebrar la cena del Señor, hermanos, estemos mirando hacia atrás y el momento en que Él estableció su reino en el corazón de los creyentes por medio de su muerte en la cruz. Pero al mismo tiempo, el Señor nos exhorta a mirar hacia adelante, al momento en que Él volverá en gloria para establecer su reino en forma visible y plena. Así que gocémonos, ¿verdad?, cuando participemos nuevamente de la cena del Señor. Aunque en esos momentos el Señor aparentaba los discípulos estar tristes, ¿verdad?, por su partida y doloroso sufrir que estaba por delante. Por otro lado, estaban llenos de esperanza. Les había dado esperanza el Señor. 1 Corintios 11:26. Así que todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces podemos interpretar el día en que lo beba nuevamente en el reino de Dios, al momento cuando el Señor resucitó, venciendo a la muerte y completando la obra de salvación, o a su segunda venida, cuando establezca en forma visible su reino. Jesús mandó a sus discípulos a celebrar la cena del Señor en memoria de mí. Y tenemos constancia en el Nuevo Testamento de que las primeras comunidades cristianas se reunían fraternalmente para celebrar la cena del Señor. Y esto sigue siendo un mandamiento y una necesidad para los cristianos de hoy. Sería trágico olvidar la base sobre la que el Señor ha establecido este nuevo pacto y los términos que los regula. Igualmente debemos tener presente constantemente que el Señor ha de regresar pronto para terminar de establecer su reino en plenitud. Por lo que el llamado es, mis hermanos, a vivir el memorial con esperanza. Los que aman a Jesús se renuevan todos los días y esperan su regreso. Dios los bendiga. Amén. La familia es y siempre ha sido la base de una sociedad. Ahora vivimos tiempos muy difíciles que la han lastimado. Por eso necesitamos fortalecerla. Sé parte del proyecto PUF, por una familia fuerte y feliz. Escucha las conferencias Armonía Familiar, Adolescencia, Edad de la Oportunidad y ¿Dónde está papá? Contaremos con la participación de consejeros familiares a los que podrás contactar si así lo deseas. Te esperamos del 10 al 13 de febrero en la liga de Facebook que te hará llegar quien te invitó. Por volver a amar, por volver a sonreír, por una familia fuerte y feliz. Compartiendo el amor de Cristo.